Buenas noches, le damos la bienvenida a nuestro canal Jóvenes en Crecimiento y este tiempo es para escuchar un testimonio de una persona que ha sufrido un proceso bastante fuerte y que estuvo al borde de la muerte. Siempre lo hacemos para glorificar el nombre de Dios y es bueno que todos veamos la maravilla que Dios hace. Su nombre es Yulisa y ella está aquí para contarnos un poco de lo que ha vivido. Cuéntanos cómo te llamas, de dónde eres. Mi nombre es Yulisa y soy de aquí de República Dominicana, Andrés Boca Chica, Los Tanquecitos. Y primero doy gracias al Señor por este momento y la oportunidad de estar aquí contigo. Bien. Cuéntanos desde el principio qué fue lo que pasaste y cuál es ese proceso que has pasado. Yo, vamos a poner como entre los 9 años a 10 años por ahí, para mí era una niña normal, sin ningún problema de salud ni nada de eso. Y luego en la escuela, ahí donde surge que me siento mal y estaba como en tercero, creo, y me siento mal cuando me pongo muy mal. Yo vivía con la esposa de mi papá, que no es mi madre, y entonces me llevan al hospital los profesores y eso, y luego buscan a mi familia porque estaba muy mala. Entonces allá en el hospital se dan cuenta que haciendo mi análisis y todas esas cosas, que me faltaban sangre y que tenía la plaqueta Baja. baja y todo ese proceso. Y también me preguntaron que no sabían cómo yo estaba de pie porque me faltaba mucha sangre. Wow. Entonces de ahí realmente empieza ya mi proceso, ¿Cómo a qué edad comenzó todo eso? como de 9 a 10 años. Ok. Sí. Luego Luego, después, sí, luego yo supero esa parte, me dejan internar un tiempo, me ponen sangre, todo ese proceso, y no fue algo muy profundo realmente, y me dan de alta, voy a la casa, sigo una vida normal. Porque aquí en los hospitales públicos no abunda mucho, primero le ponen la sangre y ya no y ya. había hematólogo, todavía no lo hay, toda esa situación. Es decir, te llevaron al hospital, te Sí. faltaba sangre, fue como que extraño que aún faltando de Ujú. tanta sangre todavía estuviese caminando y todo eso. Te Sí, colocaron sangre y te y mandaron ya, para tu casa. sí. Y vieron que estaba bien y ya me mandaron. Entonces luego ya después, cada X tiempo me sucedía lo mismo y me sucedía siempre, siempre, siempre lo mismo. Luego me vuelven a internar nuevamente y vuelvo de nuevo que como llego caminando al hospital porque en verdad me sentía muy mal. Me sentía como que estaba en el aire, a veces me faltaban las fuerzas, dormía muchísimo, me crié con mi abuela y mami me decía siempre que a mí me gustaba siempre dormir, porque realmente el sueño no se me quitaba. Esa segunda vez que te llevaron al hospital, de la primera vez a la segunda, ¿cuánto tiempo transcurrió? Ya después como un año más o menos, algo por ahí. Entonces ya a mí siempre me daba mucho sueño, pero yo me quedaba callada porque yo no sabía mi proceso, Sí, nada de lo que estaba pasando. Entonces luego llega la menstruación, ya ahí las cosas peora. peora porque tú sabes el Sí. proceso. Entonces ya ahí fue que en verdad empezó el proceso. Mi cuerpo no producía la sangre o no producía la sangre, porque ahora Exacto, el que te faltaba sangre era porque tu cuerpo no la no la producía. producía. Entonces, al tener el proceso de la menstruación y botar sangre, se Ahí fue que agravaba todo. empezó ya el verdadero proceso de estar interna cada rato. Entonces luego se dan cuenta también que tengo problemas de tiroides tóxico, me hicieron
biopsia, me hicieron muchísimos análisis, también supuestamente falsemia, soy supuestamente homocigote, digo supuestamente porque yo no declaro nada de eso, Exacto. no es, todo eso los doctores Lo- lo dicen. Y entonces, mocigote, tiroides, entonces había que darme yodo radioactivo, porque llegó un momento, un estado que yo estaba que parecía un cadáver. Realmente yo tenía foto en mi teléfono, ay, me dio miedo. Wow. De verdad que esa foto me deprimía, me ponían grave porque yo tenía los ojos brotados. Si tú eras una niña cuando te comenzó de 9 a 10 años, eras una niña normal, Sí, jugaba, jugaba hacía todo normal, normal, todo. estudiaba, todo Y yo normal, comía mucho, y comías mucho. muchísimo. Yo comía un plato exagerado. Wow. Pero entonces, ¿qué sucede? Que al tener el problema de la tiroides y el problema de la farsemia y el problema de no producir la sangre, ahí todo se me complicó, porque la tiroides mía había que darme yodo. ¿Qué pasó? Que me dieron el yodo y el yodo me quemó las glándulas tiroides. Y era necesario que también mi cuerpo tuviera las glándulas, Claro, porque eso es algo que al cuerpo le da agilidad y todas esas sí. cosas. Yo no la tengo que tomar pastillas de por vida. Entonces, ya al no tener, al darme el yodo, ¿qué sucede? Que me quemaron las glándulas. Ya ahí todo mi metabolismo es más lento. Si no producía la sangre, ahí es que menos. Claro. Todo era más lento, ahí empezó la gravedad, ahí empecé a empeorar, cada X tiempo me internaban antes de casarme, todo ese proceso iba, me casé, se continuaba el proceso y hasta en el hospital una vez me acuerdo yo que me relajaban los doctores, decían, eso es porque tú no te has casado, que tú te estás enfermando sin saber ver las profundidades Sí. de la situación. Hasta que me mandan de un hematólogo a ver por qué ese proceso que siempre la sangre, había que ponerme sangre cada X tiempo. Yo tomaba medicamentos, tomaba hierro, tomaba todo lo que me indicaban y nada me hacía resultado. Me inyectaban todo y nada me daba resultado, me ponían la sangre, duraba un X tiempo hasta que esa sangre se consumía, ya. Hasta que llegó un proceso que ya me estaban poniendo sangre cada 2 meses y menos de 2 meses. Wow. También me dijeron que yo no iba a poder tener hijos y me dijeron también que yo tenía ya que ponerme sangre todo el tiempo porque mi cuerpo no producía la sangre. Me hicieron también un estudio aquí atrás de la médula, pensaban que tenía eh, cáncer, esas Cáncer. cosas, sí. Mandaron a hacer un estudio que era en Miami, fuera del país, que, o sea, me lo hicieron aquí, pero había que estudiarlo afuera. Sí. Y todo ese proceso, entonces, Es decir, el diagnóstico era sangre de todo el tiempo, 2 meses o menos de un mes, siempre ponerte sangre. No sí, podías tener hijos. Y, ajá. y eso fue lo que te declararon el diagnóstico y eso era lo que luego después que sucedió. Yo tuve un tiempo sin poder caminar nuevamente. Yo he tenido 2 procesos que yo no podía caminar. Hubo un tiempo que yo también tuve, pero no como el último. Yo duré mucho tiempo para volver a caminar, a volver como si fuera un niño de nuevo. Aprender a dar pasitos y así a caminar por las paredes, a agarrar en la casa y todas esas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Que luego ya de ese proceso, yo me resigné, iba a la escuela, ya cuando llegaba un tiempo que ya yo estaba casi a punto de terminar, volví, me daban recaídas, no podía seguir en la escuela, no podía hacer nada. Mi vida era así, como si fuera una tómbola. Sí. ¿Y cómo te sentías en medio de ese proceso? Oh, Humanamente hablando, porque a veces uno se deprime, uno no puede hacer claro, cosas. deprimida, muy deprimida. Hubo un momento que yo tuve que hasta que cortarme todo el cabello casi, porque el cabello también se me estaba saliendo. Tenía aquí como una bola que todos los días en las mañanas yo iba al baño y eso era unas cosas
asquerosa que yo botaba, como que me subía, y todas esas cosas yo no quería salir a la calle. A mí no me gusta, es más, ya yo no quería ni arreglarme, ni bañarme, se me daba igual. Sí, Para mí, mi mundo estaba como si fuera acabado realmente. claro, porque una persona que era sana, natural como somos, sanos, corríamos, andamos, vamos, venimos, Sí, que no podía caminar, que botaba cosas que no era natural. Sí, me imagino. sí, entonces después también supuestamente tengo 4 hernias también, que eso me prohíbe también, me prohíbe. Supuestamente la doctora me dijo que yo no iba a caminar, yo estaba en silla de ruedas, a mí había que hacerme de todo, todo, bañarme, llevarme al baño, hacerme de todo, yo no podía hacer nada. Entonces también ese fue un proceso que a mí me deprimió muchísimo. Yo no quería ver a nadie, yo lloraba hasta con ver la televisión, cualquier sencilla cosita que yo veía, yo me ponía a llorar. Si alguien iba, tuve problemas con mi mamá, porque al sentirme tan, ¿cómo te digo? No poderme valer por mí misma, yo hasta traté mal a mi mamá en depresión. Wow. Con mis hermanas, peleaba con todo, yo chocaba con todo, yo no quería, yo le echaba la culpa, en un momento yo cuestioné a Dios, realmente hasta a Dios yo cuestioné, porque dicen como que el mal dice, no, eso lo tapa una persona, yo, o sea, entendía como que la persona cuando están en ese extremo así es porque están pagando Está algún mal pagando que hicieron. algo. Yo decía, Dios mío, pero yo no le he hecho nada a nadie. Yo realmente que yo nunca le he hecho nada a nadie, yo si tengo que ayudar a una persona, yo la ayudo, Claro. yo, qué sé yo, si tengo que quitarme algo para ayudar a otro, yo no tengo que ver, entonces, ¿por qué tiene que sucederme a mí? Sí, no, y muchas veces caemos en la ignorancia, que decimos que Sí, alguien está pasando un proceso y decimos, algo malo tuvo que haber hecho para que esté pasando sí, eso, algo malo tuvo sí, que haber hecho para que Dios le mandara eso. Y no, son procesos que tenemos que pasar. sí, claro que sí. Y en todo ese tiempo no conocías al Señor. Todo el tiempo yo iba a la iglesia católica. Ok, Ahí fue realmente donde yo me crié, porque mi familia con la que me crié todo el tiempo fueron católicos. bien. ¿Te conviertes al Señor en qué tiempo, a qué edad, en qué parte del proceso? Cuando Dios me da la oportunidad de tener a mi hijo. Te casaste. Te Sí, casaste con un venezolano. sí, Eh, gracias al Señor. sí. ¿Te casaste? ¿Cuánto tiempo? Cuando te casaste estaba medianamente bien. Ya ahí ya yo estaba más o menos, Estaba ya yo regular. hubiera superado un proceso bien fuerte que también hubiese acabado de pasar. Que por eso cuando quedé embarazada ya ni me lo creí. Sí. No, porque también te habían diagnosticado que no podías tener hijos. Sí, pero por eso digo yo, será tanto tratamiento, tanto remedio, porque yo llegué a comer, a tomar de todo, todo, bueno, Sí. malo, todo lo que me daban. Entonces te casaste. ¿Cuánto tiempo quedaste embarazada? Después de casada. Eh, Después de casada, yo duré como casi un año. Un año para quedar embarazada. El proceso de quedar embarazada y según tu situación, ¿se agravó o te mantuviste estable? Sí, sí, eso se agravó porque realmente yo quedé embarazada y yo no debí tener un parto normal y lo tuve normal realmente. Yo ahí también estuve a punto de morir Mm. porque yo no debí. Los doctores al no saber bien, ese tipo de doctores a donde yo fui a dar a luz, no sabían mi situación y me pusieron a dar a luz normal. Es tan tal que a mí nunca en la sonografía nunca decían el tiempo exacto que tenía el bebé. En la primera era que siempre decía la cantidad de semanas que tenía el embarazo. Ok. Recuerdo que cuando te conozco,
o cuando escucho de ti, porque no te había visto un par de veces, estabas Sí, interna, estaban buscando sangre y fuimos un par de personas a donar sangre. Pero entonces tengo entendido que había muchas pocas probabilidades de que tú salvarlo. salieras ilesa de todo ese proceso. Inclusive mi sangre no la pude donar porque no me lo permitieron. Pero estuviste mucho tiempo Sí, porque me hospitalizada. dio también el COVID. Al tener la defensa todo tan baja, no sé de qué manera, porque en ese proceso yo no salía de la casa ni nada, pero como Kelvin tenía, mi esposo tenía que trabajar y eso, y digo yo que será en ese proceso que llegó eso a mí, porque yo no salía ni nada de eso, entonces eh, yo tenía poco contacto con personas y me dio el COVID, sencillamente así, no sé de qué manera. Y eso fue algo que en verdad nadie la contaba. Caíste interna. Sí. ¿Cuánto tiempo? Yo duré, a mí me internaron, a mí me sacaron de varios hospitales y al final me dejaron en Secano, allá. Yo duré varias semanas internas y, y me acuerdo yo que me dieron de alta faltando el día 7 de noviembre. Aparte de que te faltaba sangre, de que tenías COVID, ¿cuál era el diagnóstico? Bueno, solo me decían, no, los doctores no entendían el por qué a mí me pasaba todo eso, que por qué mi cuerpo no producía la sangre. Todavía se está en estudio, el por qué no produce la sangre. Tu cuerpo no produce sangre o Sí, producía no sangre, producía sangre. no producía sangre. Fue un proceso difícil, económicamente, Bastante. difícil en todo el sentido de la palabra. Sí, Pero entonces Dios obró, sí, entendemos que hizo un milagro, claro que sí. porque hoy por hoy estás Oh, bien, si lo podemos decir de esa forma. claro que sí, ya tengo ya yo tengo un año y pico que ya casi, un año que ya yo no me pongo sangre. Tienes un año que no te pones Sí, sangre. gracias al Señor. ¿Por qué no te pones sangre? Dios hizo la obra en mí, porque solo a Él se la puede, porque ya ahora mismo no estoy tomando medicamentos. No tomas nada. Ahora mismo no estoy tomando nada. No podías caminar, ahora estás caminando un Sí, poco más y sí, no te colocan ni una gota de sangre. no, Algo que no había pasado desde los nueve no, años así, y ahora entonces ni una gota de sangre te ponen. Entendemos que Dios hizo el milagro sí, porque según los médicos decían que no era posible. sí. Y ¿cómo te digo? He visto muchísimos doctores, hematólogos y todas esas cosas y era el mismo diagnóstico que me daban. Bien. ¿Qué edad tienes ahora? Ahora tengo 31 años. 31 años. Desde los 9 años y ahora tienes 31 años. Podemos decir que 29, 30 dejaste de colocarte sangre. Creíste en Dios. Siempre has creído en Dios. Sí, Pero a veces en los procesos difíciles y así, nuestra fe como que se afianza más y le pedimos más, como con más fuerza. Dios hizo el milagro y, y solamente, y algo inexplicable, los médicos te han dicho algo, ¿por qué no te han puesto sangre o por qué surge eso? sí, hace poco yo fui donde la doctora que me estaba atendiendo. Y en verdad, cuando ella me vio, se sorprendió bastante porque me encontró caminando. Cuando yo iba donde ella, era en una silla de ruedas. Y de una vez había que dejarme internar. Es más, yo me daba miedo y hacerme un hemograma. Yo, cada vez que yo iba a hacer un hemograma, yo me llevaba una mochilita y en la mochila yo me llevaba cosas personales porque me dejaban.
me sacaban la sangre para hacer el hemograma y otros análisis. Lo que yo estaba haciendo los otros análisis, me mandaban a buscar, había que dejarme ingresada. Wow. Y, y ya yo estaba ya cada vez que yo iba a hacer un hemograma, ya yo iba con el susto y el miedo, pues ya me iban a dejar. Es tan tal que ya mi hijo me decía a mí, mami, yo no quiero que tú te pierdas. Cada vez yo decía, David, yo voy para el médico, mami, no, yo no quiero que tú te pierdas. Ay, ay, ay. Porque cada vez que yo iba a hacerme un hemograma, me dejaban, me dejaban, me dejaban y me dejaban. Eso era una frustración realmente. Eso es una frustración. No es fácil tener esa corta edad y que tu vida no pase más allá de cuatro paredes de un hospital. Y no tanto que pase, porque tu vida estaba en riesgo, Sí. estaba en riesgo. Algo más que quieras añadir de tu proceso, algo que sea significativo que tú puedas compartir. Bueno, yo lo único que digo es que Dios es bueno, Dios es grande, Dios es maravilloso realmente. Y anoche mismo yo me sentía mal, como deprimida. Yo de repente estaba leyendo vi un estado, y en el estado yo lo leí, me puse a llorar y eso, porque en verdad me acordó a mi abuela reciente, que era el apoyo siempre que yo tenía, cada vez que yo me enfermaba y todo eso. En verdad esa fue la que me crió y todo conmigo. Sí, Y ella siempre me decía a mí que gracias a Dios ella se va a morir tranquila, porque ella decía que ya ella me dejó con una buena persona, porque ella decía, aunque mi familia, no me puedo negar, mi familia siempre ha estado conmigo y me ha ayudado, gracias a Dios. Pero la persona que Dios me mandó me ha ayudado bastante, le doy gracias al Señor por eso, a pesar de ese proceso. Y, como te digo, me llegó a la mente todo lo que yo he pasado en esta vida y también con mi hijo que ha tenido situaciones, mi hijo nació enfermo, ay, yo me sentía que eso que a mi hijo le pasó venía por mi culpa, porque al decirme que yo no podía tener hijo, que entonces yo vivía frustrada porque yo decía que mi hijo salió enfermo por mí, ¿entiendes? Me lo quedaba yo sola, no lo decía, pero entonces me sentía anoche en especial muy mal por eso, porque Dios mío, yo digo, Dios mío, yo casi no he tenido felicidad, yo nunca he sido, antes de yo estar en la iglesia como ahora, pues sabes que aunque estamos en la iglesia católica y eso, casi se vive casi una vida normal. sí, O sea, digo normal en el sentido que tú puedes hacer algunas cosas que no lo puedes hacer a donde claro. estamos. Entonces yo nunca he sido partícipe de esa vida así en la calle, nunca. Entonces digo, ahí es donde yo venía y digo, ¿por qué a mí me está sucediendo tantos procesos? Si yo ni siquiera he disfrutado supuestamente, como decían cuando tú estás en la calle, que tú Claro, andas, bebes, todo eso, yo no he sido bebedora, yo no he sido nada de eso, andariega, ni nada de ni discoteca, yo nunca he visitado una discoteca. Entonces, ¿por qué me sucede esto a mí? ¿Entiendes? sí. Y entonces esas son cosas que en verdad a veces sí me deprimen, porque anoche en un día yo estaba muy deprimida pensando en todo eso. ¿Quieres dejarle algún mensaje a una persona que está quizás pasando por la misma situación, quizás las mismas enfermedades, quizás otras diferentes, pero que de igual forma deprimen, que de igual forma hacen que no quieras vivir más y que viven quejándose y echándole la culpa quizás a Dios, quizás a algún familiar, quizás a su Sí. entorno, a lo que sea? Tú que has pasado por ahí. Bueno, lo primero es que dicen que Dios le da el proceso a cada quien, o sea, como que Dios no le da carga a nadie que no pueda llevar. Eso es lo primero, eso es algo que lo dicen y a mí me lo decían como de apoyo muchas veces. Y sí es cierto porque Dios me ha ayudado, me han mandado personas que han podido ayudar en ese proceso, que no me dieron la espalda, gracias al Señor. Y Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios le da fortaleza, que nunca, por más situaciones que uno tenga,
aunque uno ve que la de uno es difícil, hay peores porque todavía la situación que en realidad yo he pasado, porque ha sido mucho proceso. Yo amanecí en sala de cirugía, Dios mío, a mí una vez me iban a operar que ni siquiera sabían qué era lo que yo tenía. También yo amanecí en ese cuarto frío, así, mira, uno pasa muchas situaciones, muchas cosas. A veces los doctores pensaban que era aborto. Una vez también tuve un sangrado también en ese mismo proceso. Pensaba que era un aborto o algo que yo había tenido cuando yo ni Sí, siquiera ni relación hubiese tenido. claro. Pensaban también. Y yo me decía en una sala de cirugía porque para los doctores me iban a hacer averiguar de qué venía eso. Entonces, ¿qué Sí, sucede? Que a veces juzgan también. Los doctores cuando creen que tú haces un aborto o algo así, no tratan a esas personas, me di cuenta muy muy bien, bien. porque creen que lo provocó, algo así. Exacto. Y gracias al Señor Dios me ayudó y esa vez Dios me ha ayudado en todo momento. Dios ha permitido que ver su gloria, o sea, a través de ayudarme siempre a salir adelante con todos esos procesos. Dios, para mí, cada vez que yo me siento mal, deprimida y lo que sea, me doy cuenta que Dios ha sido demasiado bueno conmigo. Le pido perdón porque lo he cuestionado y sé que no debemos hacerlo, porque también hay personas que están en situaciones peores, por más que uno cree que la de uno está mal, mentira, hay personas que están peores que uno. Claro. De eso también me he dado cuenta. Y que dicen eso es, Dios se glorifica, porque hay personas que cuando me ven a mí no lo creen, ay, pero mi hija, a mí cada día se sorprenden conmigo cuando me ven en la calle caminando. Sí, hay que pasarte un proceso. Hasta yo misma, yo decía, wow, la esposa de Kelvin está en una situación crítica. Oramos muchísimo, pero Dios es así, Sí, Dios es bueno. y hubo un momento que ya yo estaba decidida. Ya yo estaba decidida que ya a mí, Dios lo sabe, ya yo estaba, me voy, no me voy. Ya yo estaba como que ya yo estaba que Resignada, que ya tú ibas a resignada, morir. sí, porque realmente ya yo estaba como Sí, cansada. Ya yo dije, ya yo no puedo seguir. También me decían, me peleaban mucho en mi casa, yo me acuerdo, porque pensaban que era porque yo era mala comedora después de un tiempo. Me reclamaban, me decían, mi mismo papá me peleaba que todo eso por yo no comer, no tomarme los remedios, todas esas cosas, y no era eso, era que yo no producía la sangre, no importaba lo que yo comiera, claro, no importaba. Pero Dios es bueno, Dios, y le hice entender también a ellos que no era que yo no era que no comía, sino era el proceso que tenía que pasar ese proceso. claro. Así es. Eso es. A ti, joven que nos estás escuchando en este momento, ella es Julisa, nos ha contado cómo su vida ha sido procesada desde los 9, 10 años y hoy con 31 años aún sigue siendo procesada en otras áreas de su vida, pero puede decir victoriosamente que Dios se glorificó de una manera poderosa. Aunque los médicos declaraban en ella un sinfín de enfermedades y aunque su cuerpo, eso es lo que su cuerpo estaba indicando, pues ella ha declarado en el nombre del Señor que ella está sana y Dios la ha sanado. El hecho de que Dios lo haya hecho quiere decir que Dios es un Dios bueno. Pero aunque Dios quizás no decida sanarla, no quiere decir que Dios sea malo, sino que todo proceso es diferente y todo proceso te lleva a un fin específico. Si estás pasando por un proceso difícil, por alguna enfermedad, entiende que puedes entregarle tu vida al Señor y que puedes pedirle a Él que haga algo y que se glorifique. Y no le preguntes por qué yo estoy pasando por esto, sino pregúntale para qué. ¿Qué tú quieres que yo entienda con esto? ¿A quién debo ayudar? Porque ella es Julisa, ella está aquí para ayudar a alguien que las va a escuchar y va a decir, wow, ese proceso yo también lo estoy pasando. También me siento sola, solo, también me siento desesperado. Y
el mundo no te ofrece conformidad. Ahora, cuando te hablan de un Dios que puede sanar cualquier cosa, que puede conseguir con Dios lo que sea, te estamos dando esperanza. ¿Qué es lo que hace Dios? Te da esperanza. Dios puede sanar un cáncer. Dios puede hacer cualquier cosa. Y como dice su palabra en Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien, conforme a los que con propósito somos llamados. Así que no te olvides que Dios te ama y que te tiene presente. Y que aún en esta noche quiere hacerte entender de que el proceso que estás pasando no lo estás pasando solo, sino que Él está contigo. Está contigo siempre, y si no lo has querido ver o no lo has entendido, pues ese es el momento de que lo entiendas. Todo conlleva un fin, y el fin de tu proceso es de ayudar a otros. Nunca te quedes con nada, sino que da de lo que Dios te ha dado. Su palabra dice que debemos de darte gracia, lo que de gracia hemos recibido. Por eso la hemos escuchado a ella, porque ella está testificando que Dios la sanó aún cuando los médicos decían lo contrario. Así que piensa en esto y piensa en que Dios es maravilloso y te protege mucho. Gracias por escucharnos. Dios te bendiga.